un café en la barraca, en este caso un mate, que nos recibió Itaí Hackman acá en el local de Patria Grande, donde él es uno de los referentes, para hablar un poco de todo, pero breve. Me acordé una frase en estos días de Mafalda que dice: el futuro ya no es como era antes. Y te quería preguntar si hace 2 o 3 años se podía imaginar algo de lo que estamos viviendo. A ver, yo soy de los que cree que, o los que estaba convencido de que lo que está pasando hoy no podía pasar en Argentina, ¿no? En Argentina post-2001, con todas las discusiones, pero con el cambio cultural, simbólico, político, social que había habido. De hecho, creo que si cualquiera de nosotros se pregunta un año antes de las elecciones de 2015 si nos imaginaba que Macri podía ser presidente, la respuesta hubiera sido que cualquiera podía ser presidente, podía haber un gobierno más conservador, más de derecha, pero Macri jamás, ¿no? Y sin embargo ocurrió. Eso creo que también nos tiene que hacer pensar que, bueno, la política tiene una dinámica, muchas veces alguien decía, ¿no? Un pensador, la política es la dinámica del impensado, ¿no? A veces la dinámica del impensado a favor de nuestro lado, porque muchas de las cosas que pasaron eran inimaginables, y también a veces para el otro, ¿no? Pero obviamente eso implica, creo que todos los militantes, todos los referentes, dirigentes, cuadros de Campo Popular tenemos que preguntarnos qué pasó, qué pasaba por abajo en la sociedad, qué elementos no vimos que permitieron un proceso, un tipo como Mauricio Macri, un proyecto como el de Mauricio Macri, gobierno de la Argentina, ¿no? Creo que ahí hay algo, hay un proceso subterráneo, subyacente, por abajo, que no vimos, y obviamente eso es un error que en las formaciones populares no podemos cometer. Y pensando ya después de las elecciones, donde se hablaba de la campaña del miedo, algo de lo que los que lo criticábamos o sabíamos que podía ser, decíamos, ¿era imaginable el desastre en el que vivimos hoy? Palabras mías, sí. Pero bueno, supongo que coincidís. No, si yo pienso qué es el proyecto de Mauricio Macri, me podría imaginar hasta desastres peores de los que se han hecho. De hecho, creo que gracias a la gran resistencia popular que hubo, en muchos casos el gobierno incluso no ha podido avanzar todo lo que ha querido en términos de política de ajuste y demás. Creo que el gran error nuestro fue subestimar a Macri, ¿no? Y eso no lo digo solamente para hacer un debate hacia atrás, sino porque creo que tiene que ver con los debates actuales. En la ciudad de Buenos Aires esto lo sabemos además muy bien, porque cuando Macri ganó en el 2007 la jefatura de gobierno, parecía que era el resultado casi de un accidente político, ¿no? Cromañón, la salida de Ibarra, se alinearon los planetas, Macri llegó. Pero ya hace 10 años. Después demostró que efectivamente tenía un proyecto para la ciudad y un proyecto con capacidad de construir hegemonía, es decir, una mayoría social que lo respalde. Pero pensábamos que era imposible que sea, que nacionalice ese proyecto, y lo logró. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es qué elementos el macrismo ha logrado construir, qué fibras sociales ha logrado tocar, qué imaginario ha logrado despertar que le permitió construir una legitimidad social, ¿no? Y ahí esto es una discusión muy relevante para pensar la actualidad. Porque obviamente, para decirlo muy resumidamente, yo creo que en el 2001 en la Argentina había 2 grandes demandas sociales. Una tenía que ver claramente con un modelo económico, ¿no? La desocupación, la pobreza, la miseria que generaba el neoliberalismo. Esa demanda, podemos decir que el periodo siguiente dio una respuesta. Pero había otra demanda que era una demanda de renovación política, una crítica al sistema político tradicional. Esa demanda, lamentablemente, la derecha le dio una respuesta que por supuesto no nos gusta, pero logró venderse como una nueva política, y en cambio en el campo popular esa demanda no fue respondida, ¿no? Y yo creo que el gran dilema que tenemos hoy es cómo responder a esa demanda. Si el debate en Argentina en los próximos años va a ser que ellos son la nueva política, que ellos son lo nuevo, y de otro lado es lo viejo, la política tradicional y demás, creo que nos encaminamos a una derrota. Tenemos que pensar cómo respondemos a esa demanda de renovación política, de nueva forma de hacer política, de una forma de hacer política más democrática, con otras lógicas, que es el desafío que nos puso el macrismo. Hablas muchas veces de nosotros, hablas como de
campo nacional popular, del lugar de la izquierda, ¿a quiénes incluís? No, el campo popular en general. Es decir, el desafío es cualquier proyecto que quiera transformar la Argentina, que quiera gobernar la Argentina, tiene que construir mayorías. Y la construcción de mayorías nunca la puede hacer una identidad política o un espacio político solo. Mucho menos en la Argentina, donde hay una diversidad de identidades, trayectorias, recorridos políticos que atraviesan el peronismo, lo que podemos llamar el kirchnerismo, las izquierdas, los progresismos. Bueno, de todo eso claramente tiene que surgir un nuevo sujeto político. Con lo cual es un desafío del conjunto. Nosotros venimos intentando poner algunas cuestiones, algunas discusiones que creemos que son importantes para construir esa nueva mayoría, que tiene que ser nueva además, ¿no? Nueva cara, gente más joven, nuevos grupos. Creo que tiene que ver obviamente con nuevas caras, quizás también con algo generacional, pero sobre todo con nuevos sujetos políticos. Por ejemplo, hoy en la Argentina han aparecido dos sujetos sumamente importantes. Uno es el feminismo, ¿no? El movimiento de mujeres. Digo que ha aparecido no porque haya surgido ahora, viene de una trayectoria de cientos de años, pero ha cobrado una importancia en los últimos años muy significativa. O, por ejemplo, otro sujeto muy importante que ha surgido es el de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Bueno, podemos construir un proyecto de mayorías en Argentina hoy sin empaparnos, sin integrar, sin incluir, por ejemplo, esos dos sujetos políticos nuevos que surgieron. Yo creo que de ninguna manera. Entonces, construir una nueva mayoría popular tiene que ver con poner nuevas caras, tiene que ver con una cuestión de renovación, pero sobre todo la inclusión de sujetos políticos que aparecen y que tienen que ser parte de una construcción política. Hay una demanda de todos los que están enojados o sufriendo el macrismo de unidad, ¿no? Bueno, júntense que no podemos volver a perder en el 2019. Sí. Yo estoy de acuerdo con la idea de que es fundamental intentar ganar el 2019. No estoy tan seguro que la clave para ganar sea cuántos sectores sumás, ¿no? Veámoslo al revés. El macrismo en el 2015, Macri salió a denunciar que el Círculo Rojo lo presionaba para que haga un gran frente de toda la oposición a Cristina, ¿no? Massa, y Macri, ¿qué dijo? No. Y todos que decían, pero necesitamos que ganes, ¿no? Clarín, todos los grupos económicos decían, tienen que juntarse todos para ganar. Y Macri, seguramente Durán Barba, como dicen, dijo, no, para ganar nosotros tenemos que construir, mantenernos en una propuesta firme, no vincularnos con sectores de la política salvo el radicalismo. ¿no? De hecho ganó con una fórmula pura del PRO, sí, y porteña, ¿no? La misma fórmula con la que ganó en 2007 la ciudad, ¿no? Sí, sí. Y ganó la provincia con la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dando vuelta, la clave para ganarle a Macri es que nos juntemos todos desde el frente de izquierda hasta Pichetto. Yo creo que eso no nos garantiza un triunfo, porque la política lamentablemente no es aritmética, no es que vos sumás. Sí, no se suma. Entonces, creo que pasa más por construir una idea que pueda ganar, por construir un nuevo sujeto político, que por la cantidad de sectores que pueda sumar. Ha habido en la oposición un gran debate en estos años. Hay un sector que ha sido cogobierno o por lo menos partícipe de buena parte de las medidas que se tomaron en este proyecto político, desde el pago de fondos buitres y un montón. Bueno, esos sectores hoy están más cerca del macrismo que del campo popular. Entonces, creo que hay una idea de unidad que yo, por supuesto, que acompaño, pero creo que la unidad hay que pensarla como una unidad creadora, una unidad creativa. No pasa tanto por cantidad de grupos o de referentes que se suman, sino por construir una nueva síntesis. Sí, una nueva síntesis, una nueva gramática, un nuevo lenguaje que nos permita construir mayorías, ¿no? Y no es la mera reconstrucción de lo que había antes, ¿no? Hay una idea muy presente de que el problema de la derrota del 2015 fue la fractura del peronismo, la pelea de Cristina con determinados sectores de poder, con los medios, ¿no? Entonces, dice, bueno, hay que reconstruir el frente del 2003. Y eso, primero, no sé si es deseable, y segundo, no creo que sea posible, porque no se puede volver el tiempo atrás. Yo siempre cito a Cook cuando
fue el golpe del 55, que él discutía mucho y decía, bueno, hay sectores que piensan que la clave para volver, decía, ¿no? En ese momento, es volver a construir el frente del 46, ¿no? Decía, primero que no necesariamente decía, el plan no es posible. Los sectores del poder que rompieron con el kirchnerismo no van a volver a confiar en el kirchnerismo. No vas a volver al gobierno pactando con Clarín, para poner ¿no? Porque todos sabemos que el kirchnerismo, hasta la ley de medios, tenía un pacto con Clarín, ¿no? Kirchner siempre decía que le dio la fusión, ¿no? o la extensión del decreto de radiodifusión. Bueno, eso que se rompió no se puede volver a reconstruir, y además no es deseable volver a reconstruir. Fíjate lo que dijo Lula el otro día en Brasil. Hizo el discurso más radical que no hizo cuando fue gobierno, ¿no? Diciendo, si volvemos, tenemos que hacer una ley de medios. ¿Sí? ¿No? Dijo, tenemos... Bueno, ¿por qué? Porque efectivamente Lula sabe que no va a volver al gobierno pactando con los medios como llegó su momento. Va a tener que volver para pelear a los medios. Bueno, creo que, salvando la distancia, la situación en Argentina es parecida, ¿no? Y creo que hay condiciones para hacerlo, pero por supuesto que el desafío que nos representa el macrismo en la Argentina hay que tomárselo muy en serio, porque es una derecha que ha logrado construir legitimidad y acompañamiento social, ¿no? Eso nunca hay que olvidárselo. Entonces hay un sentido común, un sentido en la población que hay que disputar, porque el macrismo viene ganando por las urnas, ¿no? Entonces no es que hay millones de ricos, oligarcas, terratenientes que votan al macrismo. Hay sectores de clases medias, sectores populares incluso, que, bueno, ¿cómo disputamos ese sentido común? Eso creo que es el gran desafío de este momento. Y una pregunta de economía, no se puede hacer futurología, pero ¿se puede arreglar algo digo, la deuda a 100 años, los bonos, las tarifas? ¿Va a ser fácil que la economía crezca, funcione y sea más distributiva? O ya digo, mira, pensando... Obviamente lo más preocupante de todo es el proceso de endeudamiento, porque si vos mirás la historia argentina, sobre todo de los 70 en adelante, el peso de la deuda externa ha sido la principal variable de condicionamiento de todos los gobiernos constitucionales. Incluso los que intentaron hacer políticas que se alejen de los mandatos del establishment, del neoliberalismo, etc. Y por lo tanto, si este proceso sigue, y la deuda externa es una cuestión estructural de los modelos neoliberales. No es cierto que el macrismo se endeuda para zafar de una situación de corto plazo y no hacer un ajuste mayor. No, es su política. Es un modelo que se sostiene con el endeudamiento, como fue en los 90, como fue durante la dictadura, porque cuando vos tenés una apertura de la economía y por lo tanto un déficit comercial récord, como que tenemos en Argentina, cuando tenés una liberalización del sistema financiero que permite una fuga de capitales permanente, obviamente tenés un modelo económico que es totalmente deficitario en términos de dólares, y la única manera de conseguir los dólares para financiar ese modelo es recurriendo a la deuda de manera sistemática. Si este proceso sigue, y supongamos que sigue 4 años más si gobierna Macri, efectivamente podemos acercarnos a una situación de crisis de deuda. No nos olvidemos que en la década de los 90 la convertibilidad fue fundamentalmente una crisis de deuda externa. El modelo explotó cuando ya no se podía renegociar después del mega canje, blindaje, fracasaron y explotó por el lado de la deuda, ¿no? Por eso el default fue tan importante en aquel momento. Entonces, por supuesto que esto entonces está cultivando una bomba de tiempo. ¿Estamos ya en una situación inminente de crisis de deuda? No. Por eso, si en el 2019 se logra recortar este proceso, estamos a tiempo, a pesar de que el daño que se hizo es grande. Pero si no, efectivamente, el proceso de continuar puede poner a la Argentina en una situación crítica. Esa es la variable claramente más preocupante, y me parece que lo que tenemos que pensar desde el punto de vista político es cómo comunicamos, cómo explicamos esto. Sí, la gente sufre el tarifazo, sufre los precios. La deuda parece algo... No lo tomo en la cotidiana esta deuda. Sí, y ahí también hay que tener un poco la memoria. Digo,
pongo ejemplos de cosas que pasaron en los 90, no de cosas que pasaron en 1930. Digo, cualquier persona que haya vivido los últimos 20 años en Argentina puede recordar, ¿no?, lo que implicó el sobreendeudamiento y estos modelos económicos sustentados en el endeudamiento. A lo mejor tengo que apelar a eso para ver si podemos pero saliéndonos solo de lo económico, me parece que este modelo también apela a la no memoria, a olvidarnos un poco y a pensar que solo hay que mirar para adelante. Por supuesto, y por eso creo que es una tarea fundamental de todos los medios de comunicación alternativos, de toda la militancia, pensar distintas maneras de comunicar y de hacer esa reconstrucción histórica, ¿no? Ningún proceso es igual a otro, pero las similitudes que hay en el modelo económico de Cambiemos con el de los 90 o el de la dictadura son muy evidentes, ¿no? Por supuesto que nunca nada es igual, pero son muy evidentes. Y creo que existe en la memoria popular argentina un recuerdo de qué consecuencias tuvieron esos modelos. A pesar de que ahora con el marketing y la comunicación se venden como otra cosa. Y vos mencionaste a Lula. ¿Se ve en toda la región como un proceso de retroceso o de derechización o de democracias muy frágiles? Sin duda. ¿Coincidís? Fíjate, Lula es paradigmático porque ayer Rafael Correa ponía en un tuit, decía, ¿se acuerdan que la derecha decía que Lula era la izquierda vegetariana? ¿No? Porque la derecha latinoamericana, hasta que reivindicaba a Lula, decía, bueno, Lula es un gobierno de izquierda, pero moderado, no como Chávez, Correa, Cristina, que son, ¿no?, los populistas. Fíjate lo que están haciendo con la izquierda supuestamente vegetariana, ¿no? La supuestamente inofensiva, la que no se metía tanto a cuestionar al poder económico. Entonces, si eso ocurre en Brasil, sin duda, venimos primero de un golpe parlamentario y ahora de una proscripción política, pero claramente es un proceso continental. El gobierno argentino fue el primer gobierno en reconocer a Temer y no dijo una palabra de la prisión de Lula. Entonces, no es algo que pasa en Brasil que no tiene que ver con la Argentina. Hay un proceso continental, un intento de cerrar un ciclo, ¿no?, que se abrió hacia finales de los 90, principios de los 2000, con la crisis del neoliberalismo, que ellos consideran que fue un ciclo oprobioso y que quieren restaurar el proceso anterior, y eso implica también algunos elementos de desestabilización antidemocrática, sin duda. En Argentina hay presos políticos, en algunos casos con causas ridículas, en Brasil lo que estamos viviendo. Entonces, me parece que estamos en una situación muy delicada en América Latina, con un proceso que está abierto, pero que tenemos que evitar la restauración neoliberal y al mismo tiempo tenemos que defender la democracia. Y en esa defensa de la democracia tenemos que convocar a todos los sectores democráticos, aunque no tengamos acuerdo después en cuestiones políticas, para defender cuestiones muy elementales, ¿no? Nosotros vimos en América Latina periodos de proscripciones políticas, periodos dictatoriales. Quizás, del mismo modo que tu primera pregunta, pensábamos que eso ya era algo que había quedado en el pasado. Bueno, efectivamente eso no es así y es muy delicada la situación. También demuestra que estos procesos que son como de revancha, ¿no?, de revancha de los sectores dominantes, como pasó en otros momentos de la historia, se contagian y no respetan las instituciones que supuestamente vienen a defender, ¿no? Son procesos que siempre en nombre de la República, la libertad y la democracia, históricamente en América Latina son los que justamente han violado los principios republicanos, las libertades democráticas y demás. Y es muy importante, creo, el llamado principal creo que tiene que ser a no ser indiferentes, no arrepentirnos dentro de 10 años de no haber tomado posición frente a esta situación. Excelente, para cerrar, no vamos a ser indiferentes y vamos a también solidarizarnos con Brasil. Gracias.